¿Ya no cabes en tu iglesia? ¿Cómo encontrar una iglesia con sana doctrina en tu ciudad? Muchos de los creyentes que vienen y estudian la palabra de Dios con nosotros con bastante frecuencia nos hacen este tipo de preguntas. Sucede que ellos empiezan a entender la gracia de Dios, empiezan a comprender el texto bíblico y entienden lo que es sana doctrina y comienzan a crecer. Y se empiezan a dar cuenta de que el lugar donde se están congregando verdaderamente no está predicando la palabra de Dios. Más con el estudio que tuvimos sobre sectas, donde estudiamos 20 características de lo que es una secta, y muchos nos escribieron y nos dijeron, hermano, yo estoy en una secta. Yo no lo sabía, pero entendiendo la palabra de Dios, estoy en un lugar donde hay mala doctrina y verdaderamente ya no me quiero congregar ahí. Hay manipulación, hay excesos, hay una cantidad de enseñanzas que no son bíblicas y no me siento bien ahí. Y necesito congregarme en un lugar con sana doctrina. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Y cómo encuentro un lugar que predique sana doctrina? Algunos nos han dicho, en nuestra ciudad no encontramos un lugar que predique sana doctrina. ¿Qué debo hacer? Hoy voy a compartir con usted 8 cosas que debes saber para comenzar a buscar un lugar donde se van a congregar usted y su familia. Estos son 8 cosas muy importantes. 8 características muy importantes que usted tiene que encontrar en una congregación antes de comenzar ya definitivamente, oficialmente a congregarse ahí. Y también voy a compartir al final un consejo imprescindible. Yo le llamo consejo imprescindible porque esto es muy importante. Aparte de las 8 cosas que voy a compartir con usted, al final le voy a dar, yo diría que es como dar el martillo al clavo de una vez y por todas y dejar establecido todo lo que es de importancia. Entonces, este consejo imprescindible usted se lo tiene que llevar hoy. Si están listos, ya comenzamos. Vamos a comenzar con la primera característica que usted necesita saber para encontrar una congregación sana. Y le voy a pedir que abra su Biblia conmigo ahí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos al capítulo 17, versículo 17. Y esta es la primera característica. De hecho, quiero dar la bienvenida a todos los que están con nosotros, todos los que se han unido a este estudio bíblico y los que se reúnen continuamente con nosotros a estudiar la palabra de Dios. Amados, es un gozo estar de nuevo con ustedes, ¿sí? Santifícalos, dice el texto, santifícalos en tu verdad. ¿La verdad de quién? De Jesús. Es Jesús hablando al Padre. Santifícalos en tu verdad. Hoy en día, en la modernidad que estamos viviendo, hay gente que dicen que ellos tienen su propia verdad. Ellos dicen, esta es mi verdad, esta es tu verdad, cada uno tiene su verdad. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que hay una verdad. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad y fuera de Él no hay verdad, por decirlo. El texto dice, santifícalos en tu verdad, en la verdad de Cristo, no en la de nosotros o en lo que tú creas que es la verdad, sino en la única verdad que es Jesucristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esto nos lleva a nosotros a la primera característica que usted necesita, amado. Y tome nota ahí. Tome nota porque esto es importante. Escriba esto. Sería la primera característica y es define bien el credo. Antes de congregarte en una iglesia, antes de ya tú visitas. Y en este estudio yo le voy a enseñar a usted lo que necesitamos hacer y usted le va a tomar a algunos de ustedes visitar un número de congregaciones, orando en oración hasta llegar al lugar donde usted sabe que el Señor le ha llevado ahí. Pero vamos a darle estas características que le van a ayudar a usted a discernir si está usted en un lugar de sana doctrina o no, si es una congregación sana, si es una congregación que predica el Evangelio de Cristo. Define bien el credo. Por ahí tenemos que empezar y esa es la base, ese es el número 1. ¿Qué cosa es el credo? La confesión de fe. Algunas iglesias lo ponen en sus sitios de web, la confesión de fe. Algunos dicen lo que creemos. Esto es lo que creemos. Escribe en un papel
todas las doctrinas fundamentales que son importantes, que ya usted entendió que son buenas. Acá en el canal, en la comunidad, los que se juntan con nosotros a estudiar la palabra de Dios cada semana, ya por años, algunos de ustedes llevan años con nosotros, usted ya tiene una cantidad de información bíblica, de información espiritual, que les ayudan a usted a determinar exactamente lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Nosotros tenemos aquí en el sitio, en la plataforma virtual, una página dedicada a nuestra confesión de fe, porque a nosotros hay gente que nos pregunta qué es lo que creen. Y ahí está todos los puntos de lo que nosotros creemos y todo lo que es esencial en cuanto a la sana doctrina. Sí, y ahí está todo. Dios Padre, la Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios, un solo Dios en tres personas, la deidad de Cristo, que Cristo nació de una virgen, que fue crucificado y resucitó y viene por segunda vez, y bueno, lo que son las doctrinas esenciales, ¿sí? La resurrección de los muertos, todo eso. Esas son las doctrinas esenciales. Es lo primero que tú tienes que revisar. Antes de ninguna otra cosa, vamos a profundizar un poco más, pero primero, tienes que comenzar por ahí. Tienes que ver lo que esta gente predica, porque hay iglesias que hoy en día están negando cosas básicas y en el momento que usted nota que algo básico, algo elemental se está negando, bueno, ya usted ni tiene que seguir buscando, ya sabe que ese lugar no es. Sí, hay lugares que niegan, por ejemplo, la deidad de Cristo, que dicen que Jesucristo es creado, que fue creado por el Padre y que no son iguales. Ahí usted tiene un problema. Ya usted entiende la doctrina de lo que es la deidad de Cristo. Entonces está en un lugar donde hay herejía, hay falsa doctrina. Sí, hay lugares que no creen en la Trinidad, que Jesucristo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios en tres personas. Algunos que confiesan en su credo o en su confesión de fe escriben de que es un Dios pero en tres manifestaciones, no tres personas sino tres manifestaciones. Ahí tienes un problema, entonces ya te das cuenta. Entonces usted se va ahí, luego va a las ordenanzas. Por ejemplo, si esa iglesia cree en que el que creyere y fuere bautizado, en otras palabras, practica el bautismo en agua. Nosotros tenemos un estudio completo en cuanto a lo que es el bautismo en agua y tuvimos una sección de preguntas y respuestas donde respondo a muchas de las dudas que tienen que ver con el bautismo en agua. Bueno, usted revisa eso. Hay iglesias que bautizan solo en el nombre de Jesús, son unitarios, algunas iglesias son unitarias. Se salen de la doctrina en esas cosas. Nosotros tenemos que mantenernos dentro de las columnas de la histórica fe cristiana, o las columnas de la ortodoxia. Y la manera en que nosotros definimos eso es entendiendo la confesión de fe. Ahí le dejo en la descripción el enlace para que usted vea y vaya y visite nuestra confesión de fe y usted vea exactamente lo que nosotros creemos. Ahora, usted va a encontrar en esa página que después de la confesión de fe hay algunas cosas que nos caracterizan a nosotros como, o nos identifican a nosotros individualmente. Y esto va a suceder con muchas congregaciones que, bueno, creen en todas las cosas que son esenciales en cuanto a la doctrina, la sana doctrina, pero tienen diferencia en cuanto a algunas cosas que no son muy esenciales. Por ejemplo, en escatología, hay iglesias que están dentro de las columnas de la ortodoxia y son postmilenialistas. La interpretación en cuanto al milenio. Todos creemos en el milenio. La pregunta es, ¿cuándo sucede el milenio? O sea, ahí hay un diálogo interno que hemos tenido dentro de la iglesia por siglos. Por siglos. O sea, hay premilenialistas, hay amilenialistas, que no quiere decir que no crean en el milenio, aunque la palabra a quisiera decir eso, pero es una manera incorrecta de identificarlos. Sería alguien que no cree en un milenio físico de la manera en que creen las otras escuelas, pero sí creen en el milenio y creen que Cristo está reinando desde la diestra del Padre y que ese reino está presente hoy en día. Y luego están los postmilenialistas. Ahí tiene usted tres escuelas que difieren en cuanto a la interpretación de cuánto sucede el milenio, pero estas escuelas no tienen diferencia en cuanto a el hecho de que Cristo viene por segunda vez, que no ha venido. Sí, hay un grupo conocido como los preteristas totales que creen que el Señor ya vino. Ese grupo está en error.
está fuera de las columnas de la ortodoxia. Pero hay preteristas parciales que creen que muchas cosas se cumplieron en el primer siglo, por ejemplo, en la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y que otras profecías están en futuro. Pero todos los que están en sana doctrina creen que el Señor viene por segunda vez y eso está en futuro. Entonces, todos estamos de acuerdo en la segunda venida de Cristo. Ahora, hay diferencias, por ejemplo, también en cuanto al rapto. Algunos creen en un rapto que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo, separado por 7 años de tribulación, y luego, después a los 7 años, viene el Señor por segunda vez. Hay otros que creen que ese rapto ocurre a la mitad de una tribulación de 7 años. Hay otros que creen que ocurre al mismo tiempo en que sucede la segunda venida, es decir, al final de un periodo de tribulación. Y en esto hay un diálogo interno que hemos tenido por siglos y no nos ponemos de acuerdo, amados, pero esto es una manera en que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está estudiando, aprendiendo y creciendo, pero no es indispensable, no es una prioridad. Todos estamos de acuerdo en que el Señor viene por segunda vez. Todos estamos de acuerdo en que cuando el Señor viene va a haber una resurrección de muertos. Creemos en la resurrección y esa resurrección está en futuro. Y creemos que el juicio está en futuro, juicio final. Y creemos también que el Señor, la nueva Jerusalén descenderá del cielo y el Señor hará nuevas todas las cosas. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en eso estamos de acuerdo, pero tenemos desacuerdo en algunas cosas. Hay desacuerdos entre congregaciones en cuanto, por ejemplo, el tipo de gobierno. Hay congregaciones que tienen un gobierno más congregacional, hay otras que tienen un gobierno más estilo presbiterio, donde hay congregaciones donde los ancianos gobiernan el cuerpo local, que es muy sano y es una manera en que nosotros vemos ahí en la historia de la iglesia, comenzando con las congregaciones plantadas, las iglesias plantadas por el apóstol Pablo mismo. Y vemos ese tipo de establecimiento de ancianos para gobernar las iglesias. Pero hay otros tipos de gobierno y hay diferencias en cuanto a eso. Aún dentro de iglesias de una misma denominación hay diferencias, hay más autonomía en unas y menos autonomía en otras. Hay diferencias en cuanto a gobierno, pero están dentro de la sana fe cristiana. Hay diferencias en cuanto, por ejemplo, que si la mujer debe usar velo o no debe usar velo, que si debe cortar el cabello o no cortar el cabello. Hay iglesias que son más normistas en esto, hay iglesias que son más abiertas o más liberales. Por ejemplo, hay diferencias entre la comunión abierta y comunión cerrada. Hay iglesias que creen que solamente los miembros bautizados del cuerpo local pueden participar en la Santa Cena o en la mesa del Señor cuando se reúnen a partir el pan y tomar el vino. Hay iglesias que son abiertas, tienen comunión abierta. Quiere decir que cualquier creyente, aunque venga de otra congregación o de otra denominación, puede participar con ellos en la Santa Cena porque somos todos un cuerpo en Cristo. ¿Se da cuenta? Hay diferencias ahí. Hay diferencias en cuanto al creacionismo. Está la tierra antigua y la tierra nueva. Ahí todos somos creacionistas y estamos en Cristo. Todos creemos que Dios creó todas las cosas en 7 días, es decir, en 6 días hizo la creación y descansó un 7º día. Bueno, hay una escuela, un grupo que piensa o enseña de que la creación tiene aproximadamente 6,000 años literalmente. Son 6,000 años literales y bueno, esa es la historia del mundo y los dinosaurios existieron dentro de ese periodo. Quiere decir que no son más viejos de 6,000 años. Pero está la escuela de creación antigua que creen que no. Sí, Adán tiene aproximadamente 6,000 años de existir y la línea o el lineaje de Adán sí tiene ese tiempo aproximadamente, pero la creación es mucho más antigua y son miles o millones de años desde que Dios comenzó a crear todas las cosas, los planetas, las galaxias, etc. Entonces se apegan un poco más al criterio científico en cuanto a eso y no confrontan tanto al criterio científico moderno, digamos, porque la buena ciencia es bíblica, pero hablando del criterio científico moderno, y se apega un poco más. Esta escuela de creación antigua, los de creación nueva están más separados de esto, la confrontan más, pero todos creemos que el Señor creó todas las cosas. Entonces quizás no nos ponemos de acuerdo en algunos detalles en cuanto a cuándo sucedieron algunas cosas y cómo sucedieron, pero sí estamos todos de acuerdo que Dios
creó todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas en Cristo, fueron hechas en Él. Y por medio de Él todo lo que está hecho fue hecho. Eso lo creemos todos. O sea, usted necesita, para encontrar una buena iglesia, discernir exactamente el credo. Ver si esa iglesia tiene todas las cosas que son fundamentales, y ahí en nuestro credo usted puede encontrar exactamente todo lo que es fundamental. Ahí está bien explicado con todos los versículos bíblicos, con todo el texto bíblico. ¿Sí? Ahora, esto no es todo. Y esto nos lleva al paso número 2. La segunda cosa que tú debes saber para poder identificar una iglesia de sana doctrina. Y es, identifica las señales, las enseñanzas sutiles que no se detectan en la confesión de fe. Usted puede encontrar una iglesia que cuando usted revisa la confesión de fe, todo está bien, todo está correcto, no hay ningún problema. Sin embargo, tienen algunas enseñanzas que no están en la confesión de fe y son malas enseñanzas. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, esto es una iglesia que no niega la deidad de Cristo, no niega la Trinidad, pero enseñan, digamos, el evangelio de la prosperidad. Cómo obtener salud y bienes temporales, cómo acumular bienes, cómo hacer confesión positiva, cómo decretar o declarar o confesar positivamente, porque ellos creen que con la confesión positiva o declarando o decretando cosas pueden llamar prosperidad. Sí, y estas son prácticas de nueva era, son prácticas que vienen de religiones y filosofías como el budismo, el hinduismo y algunas religiones modernas de la nueva era. Entonces, usted se da cuenta que en la confesión de fe no hay ningún problema, pero cuando usted llega el domingo ahí, el pastor le está enseñando a usted a cómo acumular bienes temporales. O le está enseñando a usted a cómo tener una buena estima. Entonces ya es una predicación de motivación, no es una predicación bíblica, donde usted es el centro de la predicación. A esto también le llamamos el evangelio antropocéntrico. En otras palabras, que está centrado en el ser humano. Y usted va a encontrar muchas iglesias que el domingo, cuando usted entra por la puerta, usted es el ser más importante del universo. Ellos dicen que tienes que pensar primero en ti. Primero viene tu estima propia antes de servir al prójimo. Primero vienes tú y tú. Y tú eres el centro de todo. Y el servicio, inclusive la música, la letra de las canciones y también la predicación, todo se trata de cómo elevar al ser humano, no glorificar a Dios. Y ahí usted se da cuenta que hay un problema grave. Sí, entonces en ese lugar usted se da cuenta que, bueno, a usted le van a levantar el ego, usted se va a sentir mejor, usted se va a sentir mejor de usted mismo porque, bueno, eso lo motivó y usted va y luego vienen prácticas, por ejemplo, prácticas financieras. Usted se da cuenta de que hay prácticas que no son bíblicas. Entonces, usted va a notar cosas que no las dicen en la confesión de fe, por ejemplo, a la hora de recoger la ofrenda, la manera en que lo hacen. Cómo hay cierta manipulación, cómo hay ciertas prácticas o ciertas tácticas que no son bíblicas. Usted nota cierta presión. Se empieza a notar usted cosas que no van conforme al texto bíblico. Aunque tengan una correcta confesión de fe, aunque la tengan ahí en su página de web, usted se da cuenta que hay un problema con eso. Sí. Hay un texto y le voy a llevar a 1 de Timoteo, capítulo 4. Venga conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 4. Lo voy a poner aquí en pantalla. Y yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice el texto, pero el Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros días. Ahora, aquí podemos estar un par de horas hablando de qué son los postreros días, ¿no? ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Sí, si usted se da cuenta, usted se va ahí al libro de los Hechos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso dice Pedro. En otras palabras, ahí ya habían comenzado los postreros días, ¿sí? Pero nosotros estaríamos hoy en día en los postreros de los postreros de los postreros días, por decirlo así. Que decir que el texto aplica a nosotros y aplica en todo tiempo y no podemos limitarlo a una escuela, digamos, semi-preterista o medio preterista que existe por ahí
porque estrictamente limita los textos a un cumplimiento que verdaderamente no debe ser limitado. Eso es para los que quieran enredarse. Yo voy a mantener esto sencillo, amado, porque yo sé que tengo nuevos creyentes hoy en día aquí, tengo gente que está preocupada, yo sé que hay pastores y aquí hay maestros, inclusive de escuelas que se juntan con nosotros y son parte de la comunidad y quieren el alimento sólido, quieren la carne sólida. Entiendo eso y eso es lo que hacemos casi todo el tiempo. Pero déjeme por un momento mantenerme en la leche no adulterada, ¿sí? En el alimento blando, porque quiero que los nuevos creyentes entiendan esto, porque es muy importante dónde usted se va a congregar. Sí, el Espíritu dice claramente que en los postreros de tiempos, algunos apostatarán. Apostatar es abandonar. Apostatarán de la fe. No, nosotros si vamos a estudiar elección y predestinación, bueno, pudiéramos explicar por qué apostatan, pero no me voy a meter en esa complicación ahora. Ahí tengo un estudio sobre elección y usted lo puede encontrar aquí en el canal y usted puede ir y tomarlo, todo lo que tiene que ver con predestinación. Pero bueno, apostatarán de la fe, escuchando, esto es lo importante, escuchando a espíritus engañadores. Ahora, aquí es espíritu con minúsculas. Recuerde que los que hablan desde el púlpito son espíritus que habitan en un cuerpo y tienen alma. Los seres humanos somos espíritus con alma y cuerpo. Entonces, no necesariamente demonios engañadores, como algunos lo interpretan, porque un demonio no se sube a un púlpito a predicar. ¿Está viendo acá? Sin embargo, esa influencia demoníaca puede estar en una persona que está predicando. O sea, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice aquí, doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos. Hay gente diciendo mentiras desde el púlpito, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, etc. Y ahí empieza a dar la lista. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, usted se va a encontrar religiones, por ahí iglesias que tienen una lista de prohibiciones, algunas de cosas que tenían que ver con la ley ceremonial en el Antiguo Testamento, y abstenerse de alimentos y abstenerse de cosas y poner reglas. Usted se da cuenta que usted está en un lugar donde no hay sana doctrina. Y el apóstol Pablo le llama a esto doctrina de demonios. Y no guarda palabras, no esconde palabras, son doctrinas de demonios. O sea, ese sería el número 2. Identifica enseñanzas que son sutiles, que no necesariamente están plasmadas en la confesión de fe, pero que se practican y están ahí. Por eso es que usted tiene que visitar varias veces una congregación y escuchar varias veces el mensaje para ver si están enseñando o no sana doctrina. Número 3. Esta es la característica número 3 para usted poder encontrar una iglesia que predique sana doctrina. Número 3. Detecta si hay prácticas de manipulación emocional, espiritual o financiera. Amados, le voy a decir algo y se lo voy a explicar en algunos detalles aquí, pero de antemano le voy a dejar en la descripción el estudio que hice sobre sectas, ya se lo mencioné. Creo que se titula algo así como Estoy en una secta, que usted puede usar para identificar si está o no en una secta. Y muchas cosas de las que yo voy a mencionar hoy en la superficie, ahí están explicadas a profundidad. Sí, manipulación. Mire, yo le regalo a usted este libro, es gratis totalmente para usted, que se titula Manipulación, Apóstoles Modernos, la cobertura y el diezmo de diezmos. Ahí le voy a dejar el enlace en la descripción. Usted lo puede descargar y es totalmente gratis. Y ahí yo explico cómo funciona esta manipulación de parte de los que se ponen títulos, pseudo apóstoles, pseudo profetas, que usan ese tipo de pirámide o jerarquía espiritual para manipular y controlar gentes. O sea, ¿cómo tú detectas si hay prácticas de manipulación? Y hay 3 tipos de manipulación que se lo he enseñado ya anteriormente y está en ese estudio que le acabo de mencionar. Manipulación emocional, espiritual o financiera. Y ahí le doy en detalles todo lo que tiene que ver con las características de cada una de estas manipulaciones. Entonces, voy a ponerle algunos ejemplos acá. Y un ejemplo sería, por ejemplo, que valga la redundancia, está presente una jerarquía
donde un pseudo apóstol, un pseudo profeta se sienta a ser servido y a exigir. Usted va a notar en las congregaciones donde hay falsa doctrina que hay exigencia de parte de los que están arriba. Ellos demandan cosas. Ellos no tienen un espíritu de siervo. Ellos no vienen a servir. Ellos vienen a ser servidos. Ellos son puestos en pedestales. Usted se va a dar cuenta en la forma en que lo anuncian. Cuando el predicador se va a subir a predicar, ¿cómo lo anuncian? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo los diáconos o los que están alrededor hablan de esta persona? ¿Cómo se refieren a esta persona? Sí. Otra cosa que tú puedes ver y prestar atención es, por ejemplo, si recogen dinero poniendo culpabilidad y miedo a los creyentes. Por ejemplo, con el mal uso de Malaquías 3, donde le dicen a los creyentes que son ladrones, robará el hombre a Dios, y agarran el texto y lo sacan de contexto y se lo traen acá al nuevo pacto. Donde estamos en un pacto, amados, fundado sobre mejores promesas. Y en este pacto, amados, no hay ninguna maldición. Y ellos en Malaquías, usando mal Malaquías 3, que es un texto que pertenece al antiguo pacto, que es un pacto con defecto. La Biblia dice que no pudo perfeccionar nada. Donde le están cobrando un impuesto, un arancel, a una nación desobediente. Donde los tratan como ladrones porque están robando. Es como cuando usted no quiere pagar los impuestos y usted roba y esconde cosas para no pagar los impuestos. Y a Dios, ¿por qué razón? Porque esta gente vivía en una teocracia donde el gobierno y la iglesia es lo mismo. No iglesia porque no existía la iglesia, pero estamos hablando de la religión. En este caso era el judaísmo. Era lo mismo. Se recogía el impuesto del templo en forma de los diezmos, que eran más que el 10%, no, era un 10 acá, pero luego habían otros tipos de porcentajes que recogían ellos, y esto era obligatorio. Y lo traían en forma de alimentos, de grano, de animales, etc. Pero hay hoy en día gente que toma Malaquías 3 para condenar a los creyentes y hacerlos sentir culpables. Y poner miedo en ellos. No, es que si tú no le das a Dios eres un ladrón. O si tú no le das a Dios estás en maldición. Cuando el capítulo 3 de Gálatas nos dice claramente que no hay ninguna maldición para nosotros que estamos en Cristo, amados. Nosotros estamos en un pacto de bendiciones. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya estamos bendecidos por Cristo. No hay. Cristo se hizo maldición por nosotros en el madero. Dice ahí capítulo 3 de Gálatas. Se hizo maldición por nosotros. Él llevó la maldición. La maldición que venía por causa de la ley. En la ley sí había maldición. Malaquías todavía está bajo la ley. En la ley había maldición. Usted se va a Deuteronomio, dice ahí, el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 1. Bendito serás si oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner en práctica estos mandamientos que te prescribo hoy. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. Bendito tu alteza de amasar. Bendito todo. Hay bendiciones. Sí, si guardas la ley. Pero luego, que era imposible guardar, dicho sea de paso. Y luego en el versículo 15 de ahí en adelante dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para poner por práctica estos mandamientos que te prescribo hoy, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu entrar y tu salir, maldito tu alteza. Y ahí empiezan todas las maldiciones. Eso era el antiguo pacto. Te sujetaba a la ley, te venía cierta bendición material. No te sujetaba a la ley, venían maldiciones. Pero esa era la ley, amado. Cristo murió en el madero y Él llevó el peso de todo eso que traía la ley. Porque fue la única persona que pudo cumplirla. Pudo cumplir exactamente el sentido para el cual la ley fue escrita. Y luego a nosotros asentarnos en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. En un nuevo pacto, un pacto de gracia. ¿Cuántos están conmigo acá? Dígame que me está siguiendo. O sea, usted llega a un lugar a visitar y usted se da cuenta, a la hora de recoger la ofrenda, es uno de los momentos más claves donde usted puede aprender si un lugar está desviado. El apóstol Pablo, por ejemplo, no tenía la costumbre de pasarle el plato a la gente o pasarle la bolsa que pasan en las iglesias, muchas iglesias hoy en día. El apóstol Pablo decía, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo no le gustaba recoger ofrendas. Él le decía a los santos, prepare algo según hayas prosperado. Hoy en día los predicadores de la falsa prosperidad, ellos te van a decir, ¿sabes qué? Da lo que no tienes. Ellos le quitan a los pobres. En lugar de darle a los pobres
que es una de las cosas para las cuales se usaba el dinero, el fondo en la iglesia primitiva. Lo que recogían era para los pobres, para las viudas, para los desamparados, para los huérfanos. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. No para levantar edificios ni hacer cosas. La iglesia primitiva no se reunía en templos, se reunían en casas. El único templo que había muy al principio, donde la iglesia asistía, eran los judíos que se habían convertido a Cristo en Jerusalén y continuaban asistiendo al templo de Salomón, o al templo de Herodes, mejor dicho. Salomón fue el primer templo, el segundo templo, el templo de Herodes, que era el templo donde fue Juan y Pedro a la hora de la oración y se encontraron al cojo en la puerta La Hermosa. Usted sabe el evento ahí en el capítulo 3 de los Hechos. Usted se da cuenta que ese templo estaba ahí, pero ese era el templo judío. Una vez que fue destruido el templo judío en el año 70 después de Cristo, ya no hay más templos. Y la iglesia se lo ha enseñado una vez y por otra, y varias. Ahí tengo un estudio, más bien es una conferencia sobre finanzas de la iglesia en el Nuevo Pacto. Usted la debe tomar, la tengo acá en el canal, la puede encontrar. Y viene con un librito gratis que también, finanzas de la iglesia en el Nuevo Pacto. Y ahí está todo estudiado. Pero usted llega a un lugar y usted se da cuenta que están ligando ley y gracia, están usando cosas de la ley para levantar dinero. Y hay presión. Y cuando usted le pasan un plato por delante, si usted no tenía preparado nada, si usted no propuso nada en su corazón, porque no tiene para comer esa semana, usted por vergüenza se siente intimidado y lo que no tiene, da lo que no tiene. Y eso es lo que sucede. Y yo le he dicho anteriormente, ahí me he encontrado yo en televisión, entre comillas cristiana, estando yo viajando en Latinoamérica, en algún hotel he estado y visto ahí en la televisión cristiana que sale y dice, da lo que no tienes. Dale a Dios lo que tienes para la renta y cuando llegues a tu casa vas a encontrar un milagro. Y esta gente llega a la casa y no hay milagro. Y se desilusiona y dice, eso es todo mentira, yo no quiero saber nada del evangelio. Y esto es lo que hace este tipo de gente, lo que hacen es traer tropiezo al evangelio. ¿Cuántos están conmigo acá? Entonces, usted tiene que prestar atención a las prácticas y como le dije anteriormente, ahí está, le voy a dejar en la descripción el estudio, cómo saber si estoy en una secta, 20 señales que no puedes ignorar. Y ese estudio iría a la par de esto que estoy haciendo hoy. Con estas dos cosas, con estos dos estudios, usted va a estar más que preparado para poder encontrar un lugar correcto, un lugar de buena doctrina. Esa sería la número 3. Número 4, tómate tu tiempo y ora. Tienes que orar, pero aquí le voy a dar varias cosas más. Tómate tu tiempo y ora, porque encontrar una buena congregación toma tiempo. Y le voy a poner aquí en pantalla algunas características. Vamos a leerlas juntos. Venga conmigo acá. Se las voy a poner aquí en pantalla. Encontrar una congregación toma tiempo. Eso es algo que debes saber. Toma tiempo. Eso no va a suceder rápido. Pudiera Dios en su misericordia y en su soberanía llevarte a un lugar y a llevarte al lugar correcto la primera vez. Pero eso es muy improbable. Lo más seguro es que usted va a tener que tomar un tiempo para orar y visitar varios lugares hasta que encuentre el lugar correcto. ¿Sí? Y visita iglesias las suficientes veces para estar segura o seguro que está bien. Tómate tu tiempo, no te apresures, no dejes que nadie te presione. Otra característica, algo más. Es más importante que comprar una casa o una escuela para tus niños. Cuando usted va a comprar una casa, usted no compra la primera casa que encuentra. Usted va y visita diferentes casas y está viendo las ofertas que hay allá afuera hasta que encuentra la casa correcta, ¿cierto o no? Y cuando usted va a comprar un auto igual, usted va y visita varios lugares y va a buscar el mejor precio, va a conseguir el auto correcto. O cuando va a buscar una escuela para sus hijos, usted se toma el tiempo de investigar todas las escuelas que hay en el área y ver qué es lo que enseñan en las escuelas, cómo están, quiénes son los maestros. Y usted investiga antes de poner a su hijo en esa escuela, ¿cierto o no? Bueno, imagínese usted que encontrar una buena congregación es más importante que todo esto. Porque si su hijo está en una buena escuela, pero no está en una buena congregación, le van a enseñar cosas incorrectas. Esto es un evento importante en su vida, amados. Sí, encontrar una iglesia de buena doctrina es un evento importante. Entonces, es importante.
Lo otro sería, no te dejes llevar por profecías personales. Si el pastor o algún ministro te profetiza que debes congregarte ahí, corre de ese lugar, no te quedes. Si alguien te profetiza y te dice, oh, Dios me dijo que usted tenía que congregarse aquí, eso es falso. En ese momento hay manipulación, esa es presencia de manipulación. Usted tiene que correr, salga corriendo de ahí. Sí. No te dejes impresionar visualmente. Usted puede asistir a un lugar y está muy bonito. Pantallas gigantescas, alfombra, aire acondicionado. Es un lugar cómodo. Usted dice, wow, aquí el Señor está operando aquí porque hay prosperidad. No necesariamente, amados. No necesariamente. No se deje llevar por esa impresión visual. Hay lugares que tienen mucho teatro, tienen mucho artistaje y no se predica la palabra de Dios. No se deje llevar por eso o por las comodidades. Aquí en Estados Unidos le llaman iglesias de uso fácil, user-friendly churches, donde todo te lo ponen a la mano y todo está fácil y cómodo. Y te hacen el servicio en 45 o 50 minutos. Es todo lo que toma para que no pierdas tiempo ahí y te vayas a hacer lo que tú quieres hacer el domingo. Las cosas carnales que te llaman más la atención. Wow, amados, qué cosa tan triste. Para mí es una tristeza porque yo recuerdo los días cuando uno asistía a la iglesia. Y le voy a decir una cosa para los que son inteligentes allá afuera. Que enseguida me van a decir, hermano, la iglesia somos nosotros, no es el lugar. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ya lo sabemos. Pero Pablo le llamaba iglesias a las congregaciones individuales, a las congregaciones locales. Eso es correcto decirle iglesia a una congregación local. Ya sabemos que no se lo estamos diciendo al edificio. Ya le dije anteriormente que la iglesia primitiva se reunía en casas. Eso no es importante. El edificio no es importante. Lo importante es el cuerpo de creyentes, sí. Y tú vas a ese lugar y todo está fácil. Todo está fácil. ¿Y qué sucede? En muchos lugares aquí en Estados Unidos la gente busca iglesias así. De hecho, hay sitios en la red, en la internet, donde la gente vota por la calidad de una iglesia. Y usted ve que ahí ponen cómo la calidad de la alfombra y cómo es la calidad del aire acondicionado y la calidad de la música y todo eso. Bueno, cuando hay dinero, que a veces lo levantan con manipulación, pues pueden tener mejores pantallas, claro. Yo no estoy en contra de las pantallas y yo no estoy en contra de la tecnología. Si usted me ha visto y usted ha estado con nosotros en algún festival en Latinoamérica, usted ha visto que en la plataforma traemos toda la producción necesaria y pantallas es lo que se necesita, pero correctamente. Sí, correctamente. Usted no nos escucha, nunca nos ha visto levantar dinero en público, en una cruzada, en un festival en Latinoamérica. Usted no me ha visto llegar y decirle a la gente, tiene que dar esto, tiene que dar lo otro, de que Dios te va a dar esto. Nada de eso, amados. La entrada es gratis, los conciertos gratis, todo lo que hacemos es gratis. La labor humanitaria para alcanzar la ciudad. Sí. O sea, yo no tengo nada en contra que usted use una producción de calidad. Si el Señor provee, si el Señor suple para tener buenas pantallas, gloria a Dios. Es bueno hacer las cosas bien hechas y profesionalmente bien las cosas, buenas cámaras, buenos equipos, está bien. Gloria a Dios, lo estamos usando para el reino. Eso no es ningún problema. Pero esto no es un factor. ¿Me está oyendo? Esto no es algo que tú necesitas o que sea indispensable. Y no tiene nada que ver con el mensaje. Hay lugares muy humildes que están congregándose en piso de tierra y tienen buena doctrina. Hay lugares que no parecen que son cómodos, que las sillas son plásticas o de hierro y están incómodas y no hay aire acondicionado y bueno, y hay a veces iglesias que son de ladrillo, de bloque y retumba el sonido y no se entiende lo que están sufriendo, están batallando, amado, pero eso no quiere decir que no tengan buena doctrina. ¿Me está siguiendo? Revisa el ministerio de niños y adolescentes. Habla con tus hijos. Al salir de la clase dominical, revisa si le están enseñando o si simplemente entreteniendo y jugando. Porque hay iglesias donde el ministerio de niños todo lo que hace es jugar y entretener. Y usted va a llegar ahí y posiblemente dentro del servicio las cosas estén mejor. Pero allá en los niños no aprenden nada. Allá están unos disfrazados de Superman y disfrazados de esto y disfrazados de lo otro y todo es juego y qué sé yo, pero no le dan mensaje bíblico. No, escuche bien, yo no estoy diciendo de que no uses algunos métodos para llamar la atención de los niños.
Si alguien se quiere disfrazar de Superman, es una clase de niño, disfrazar de un héroe de la Biblia o ponerse una barba y hacer un tipo de drama, no hay ningún problema con eso. Esos son métodos que se pueden usar para llegar al niño, no hay problema. Pero que quede enseñanza, hermanos, que quede enseñanza, que el niño salga de ahí habiendo aprendido algo. Pero si todo lo que hay es entretenimiento, si todo lo que hay es juegos, entonces usted sabe que está en un lugar incorrecto. Y sobre todo, ora que el Señor te guíe y te ayude a discernir correctamente, que el Señor te ayude a discernir correctamente. Sí, con esto nosotros tenemos una idea de este punto. Tenemos una idea de este punto. Y es, tómate tu tiempo. Haz una pausa, tómate tu tiempo para encontrar el lugar correcto. ¿Sí? Número 5. Y esto te lo tienes que aprender porque esto es súper importantísimo. Súper importantísimo. No hay congregación perfecta. Si te vas al perfeccionismo, jamás te vas a congregar otra vez. Es más, puede ser que la congregación está muy buena y en el momento en que tú llegues ahí, ya es imperfecta. Yo sé eso, porque yo soy imperfecto. En cuanto a la carne, sí, perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Mi espíritu, sí, ya el Señor completó el trabajo ahí. El capítulo 10, verso 14 de Hebreos. Pero en cuanto a esta situación temporal, en cuanto a este cuerpo de humillación, en cuanto a mi humanidad, en cuanto a mis defectos, yo sé que si hay una congregación perfecta, cuando yo llegue ahí, ya va a dejar de ser perfecta, solamente porque yo llegué. ¿Por qué razón? Porque yo estoy seguro que en algunas cosas yo no voy a ser la persona perfecta ahí y voy a posiblemente a causarle algún disgusto a alguien, aún sin querer. Mire, cuando uno está predicando el evangelio, aún sin querer, tú disgustas a alguien. Y a veces no lo haces a propósito. A veces no, digamos que quiera Dios que nunca sea a propósito. Simplemente que dijiste algo que a alguien le molestó. Y hay cosas que sí son a propósito. Hay cosas que uno las dice que es doctrina, que es necesario decir, y tú sabes que alguna gente se va a molestar. Bueno, que se molesten. Porque es preciso, es necesario que se molesten. Sí. Pero no hay congregación perfecta. ¿Entiende esto? No es lo mismo una cosa que la otra. Que haya imperfección no quiere decir que no tengan buena doctrina. El organismo está compuesto de seres imperfectos y la iglesia es un organismo. No esperes perfección en ningún lugar. Sin embargo, evalúa autenticidad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Esto es lo que tú tienes que discernir. Discierne si hay sinceridad y buen corazón en los que predican y sirven. Eso es lo que tú tienes que buscar. Autenticidad. Esto es algo que los millennials más jóvenes y los Gen Zs, la generación Z, acá en Estados Unidos, uno se da cuenta que ellos valoran más la autenticidad. La autenticidad. Lo que es real. Es preferible un vaso imperfecto, pero auténtico, es decir, transparente, que una vasija decorada, pero que no se ve su interior. Visualice eso que acabo de decirle. Imagínese un vaso de tomar agua que es transparente. Tú ves el líquido, ves lo que te estás tomando. Pero una vasija, digamos, de otro material y está decorada, muy bonita, hermosa, pero tú no ves el líquido que está adentro. Hay riesgo, ¿cierto? Yo prefiero que ese vaso imperfecto sea transparente, yo pueda ver lo que hay dentro, a aquel vaso muy decorado y que está escondiendo algo. Mire, amado, yo prefiero un predicador humilde, que cometa algunos errores en su lenguaje, que tartamudee, que tenga dificultad para completar algunas frases. Y hay predicadores que tienen esos problemas, que tienen ese reto, incluyéndome yo, que en años pasados he tenido mi reto en cuanto a lenguaje. Sí. Y algunos dicen, no, que usted tartamudea mucho y que para decir las cosas. Pablo dice que era torpe de palabras. En otras palabras, a la manera en que hablaba, a algunos no les caía bien porque tartamudeaba. Moisés era tartamudo. Dios escoge gente, amado,
Dios escoge a quien Él quiere escoger. Dios no tiene que hacer una reunión con un comité para escoger a alguien. Dios escoge a quien Él quiere, como Él quiere escogerlo y no le hace preguntas a nadie porque Él es Dios y es soberano. ¿Está yendo acá? Y a lo que a los hombres le parece poco, Dios quiere usarlo. Sí, y así es. Y gloria a Dios. Y yo he visto gente con dificultad. Gente que no tienen una oratoria tremenda, no tienen esa elocuencia. La Biblia dice Salomón, que no es de los elocuentes. No es de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión ocurre a todos. No es de los elocuentes, mi hermano. No, si alguien tiene la elocuencia, pues qué bueno, que la use bien. Gloria a Dios. No hay que tener celos. Que Dios bendiga esa elocuencia. Qué lindo, qué hermoso que puede predicar bonito. Eso está bien. Pero predicar bonito no es lo mismo que predicar buena doctrina. O sea, yo prefiero llegar a un lugar y que un predicador esté batallando con su lenguaje, pero es genuino con la palabra y es fiel al texto y enseña el texto con claridad y lo enseña con humildad. Eso es lo que yo prefiero, aunque vea defectos en los seres humanos. Y efectos de equivocación, que los seres humanos a veces cometen errores humanos. Usted puede ser que llegue a una congregación y nadie le salude cuando llegó. No hay nadie en la puerta para recibirle. Se les pasó ese día. Quién sabe, la persona que tenía que cuidar la puerta le dio un dolor de estómago y tuvo que irse al baño. En el momento en que usted llegaba, no había nadie para recibirle. Puede ser que eso suceda. Esas son cositas. Son cositas que usted a veces no es necesario prestar atención. Claro, usted va a investigar si en la congregación hay alegría y gozo o si hay un aire, una atmósfera tóxica. Hay congregaciones tóxicas. Desde que usted entra, usted sabe que está siendo juzgado. Personas que se están fijando en cómo usted se vistió, qué fue lo que se puso y cómo camina. Pero y son tóxicas y hay crítica y hay juicio. Unos están juzgando a otros. Eso usted lo puede detectar. Eso usted lo puede detectar. Sí. Y hay congregaciones que usted desde que entra, usted nota que el gozo del Señor está ahí y la gente está alegre y hay gente linda. Entonces eso ya va a favor suyo. Eso no asegura 100% de que hay buena doctrina, pero por lo menos usted sabe que ahí hay gozo. Y dentro de ese gozo puede ser que pueda usted descubrir algunas otras cosas. Por ejemplo, que ese gozo es resultado de lo que se está predicando. Recuerde, amados, que la predicación es lo más importante que puede suceder en una congregación. Una congregación puede tener música bonita, puede tener todo muy lindo. Si no hay palabra siendo predicada, usted está en problemas. La predicación es lo principal, lo que debe suceder en un servicio. Sí. Número 7, vamos al número 7 y vamos avanzando. Observa los frutos. Presta atención. Pero para eso tienes que visitar varias veces, tienes que prestar atención, tienes que observar. Sí, venga conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto acá? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Usted tiene que prestar atención de que hay una congregación de gente que se ha apartado de iniquidad. A veces usted va a ver esa iniquidad dentro de la congregación. El pecado lo va a ver dentro de la congregación. Sí, amados, un hermano me escribió, dice, hermano, fui a visitar una iglesia, dice, me la recomendaron porque dicen que ahí hay mucho poder y que suceden milagros. Y se sube la pastora, dice. Miren nomás, ahí comenzó el problema ya. Usted tiene que ver el estudio que yo hablo sobre mujeres pastoras. Se sube la pastora y viene con una minifalda, dice, hermano. Una minifalda toda apretada, dice. Hermano, dice, yo llevo poco tiempo en el evangelio, verdaderamente me era una distracción. Cada vez que miraba para el púlpito como que estaba siendo tentado. Bueno, él tiene un problema también, ¿no? Pero él está siendo sincero y me está diciendo su problema y me está diciendo, yo estoy luchando con esto, yo estoy luchando con tentación. Y de pronto llego al lugar y la pastora que se sube allá a predicar
Se sube con una minifalda y luego las muchachas que van a cantar con minifalda dicen, hermano, yo no pude seguir ahí, yo tuve que irme, no pude terminar el servicio, tuve que ir y salirme y pedirle perdón a Dios porque la vista se me iba, dice. Así me dijo el hombre. Qué sincero, ¿no? Qué tremendo. Pero eso es lo que estoy diciendo, amado. Son ocasión de caer. Y usted dice, que no importa, Dios no juzga lo de afuera, Dios no juzga lo que ve el hombre. Yo no soy, mire, hermano, yo no soy legalista, yo no soy normista, yo no estoy diciéndole a usted si se ponga o no pantalones, si se ponga. Pero la decencia, amado, es una nota. La decencia es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. ¿Me está viendo acá? Y personas con ropa sexy, sensible, atractiva, tentadora, subiéndose al púlpito a ministrar, ahí hay un problema. Usted se da cuenta que hay un problema. Y hay un problema hay un problema de corazón, quiero decirle a usted. Sí, porque estamos imitando al mundo, estamos haciendo lo que hace el mundo y lo que quiere hacer el mundo, que es atraer, esa carne que quiere atraer, y es sensual. Hay espíritu de Jezabel en eso. Hay espíritu de Jezabel. Ahí hice un estudio sobre el espíritu de Jezabel. Usted lo puede encontrar en el canal. Hay espíritu de Jezabel en eso. Sí. Apártese de iniquidad. Usted tiene que llegar a una congregación donde usted sabe que se predica la limpieza del evangelio. Donde el proceso de santificación, la santificación que hemos recibido como fruto y la santificación en la que estamos creciendo es evidente. Sí. Donde la santidad de Dios es evidente. No estoy hablando de santidad en el tono legalista, de abstenerte de una cantidad de cosas y leyes y regulaciones en el nombre de santidad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la verdadera santidad de Dios, que solo por gracia podemos entrar en ella, pero una vez que entramos podemos habitar y vivir en esa santidad. Eso es santidad bíblica. Y eso tiene que ser notable. ¿Sí? Y si usted viene conmigo a Mateo, venga otra vez, vamos al texto de nuevo. Venga a Mateo capítulo 7, usted sabe ya a dónde voy. Mateo capítulo 7. Dice, vamos a comenzar en el verso 16 para llegar al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Diga conmigo, todo. Escuche aquí bien. Todo. ¿Cuántos árboles dan buenos frutos? Todos. Todo buen árbol da buenos frutos. Eso es una regla. Eso nunca cambia. Pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Dice, no puede. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Tampoco puede. ¿Me está oyendo? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso es que tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención al fruto. Dice, no, esto estoy juzgando. No está juzgando. Mire, no está juzgando en el sentido crítico, pero sí está juzgando en el sentido espiritual de lo que es juzgar. El espiritual juzga todas las cosas. Quiere decir que procesa, observa, el espiritual observa lo que está a su alrededor y lo contrasta, lo compara con el texto bíblico. Y eso es algo que tú puedes hacer. Tú puedes observar una conducta y ir al texto. Es decir, ok, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, eso no está bien. Y ahí puedes discernir. Usted discierne por medio de la palabra que ya conoce, amado. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios todo el tiempo. Y esa era la número 7. Observa los frutos. Vamos a la número 8. Y no se me desespere porque ya voy a llegar al consejo imprescindible. Este es el consejo imprescindible que usted debe saber. Le voy a hablar sobre el modelo y el método de la iglesia primitiva. Y esto le va a abrir los ojos. Escuche bien esto. Vamos al número 8 primero. Que sea una iglesia edificada en la enseñanza. ¿Cuántas veces voy a decir esto? Hay pastores que no enseñan y todos los domingos invitan a un predicador de afuera. La congregación está toda confundida porque un domingo recibe una cosa y el otro domingo recibe lo contrario. Yo he asistido a lugares, amados, donde ese es el problema
y me han hablado, gente de iglesia, no han hablado, hermano, yo estoy confundido. El pastor el domingo, el predicador invitado el domingo pasado dijo esto, pero este domingo llegó otro predicador invitado y dijo lo contrario. ¿A cuál de los dos le creo? Eso sucede porque no hay un maestro en la iglesia. El predicador, escuche bien, el pastor tiene que ser maestro. Pastor y maestro vienen juntos en la lista de ministerios. Es una sola unidad. Un maestro no necesariamente tiene que ser pastor, pero un pastor sí necesita ser maestro. Porque esa es la manera en que alimenta a la congregación. No la exhortación de cada domingo, la predicación que motiva. Eso es más fácil. Motivar a los creyentes es más fácil. Predicar un mensaje evangelístico inclusive puede ser fácil. Es importante, sobre todo donde hay perdidos, pero usted no puede predicarle a la congregación cómo ser salvos cada domingo. Lo que usted va a tener es gente yendo al altar a arrepentirse cada domingo. Eso sucede también. Es triste. Porque deberían de haber sido salvos ya y estar salvos ya. Una vez y para siempre. Pero hay pastores que cantan muy bonito, pero no enseñan. Y ahí hay un problema. Y si usted va a una iglesia y no hay enseñanza, salga corriendo de ahí. La iglesia tiene que tener enseñanza. El ministerio de la enseñanza tiene que estar ahí. Si no, tenemos un problema. Venga conmigo, abra su Biblia ahí conmigo en 2 de Timoteo. Dice el texto acá, y usted se la sabe de memoria, ¿verdad? Verso 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, note estas 3 cosas, enseñar, redarguir y corregir. La semana pasada le di 7 características de un ministro, de un predicador. 7 cosas que un predicador tiene que hacer todo el tiempo para que su mensaje, su ministerio sea balanceado. Se lo enseñé la semana pasada, puede encontrarlo ahí. ¿Sí? Y le hablé de lo que significa redarguir y lo que significa corregir. De hecho, me fui al griego y le enseñé lo que significa en el griego exactamente el texto, para que no nos quede duda. Y le enseñé ahí 7 cosas. Busque ese mensaje, le va a ayudar. Para enseñar, redarguir y corregir. Para eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir. Dígalo conmigo, enseñar, redarguir, corregir. Escríbalo ahí. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir completo. No quiere decir que no cometa errores, que no sea humano, pero esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Enteramente preparado. O sea, tiene que haber enseñanza. ¿Sí? Ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza. Esos son los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, a sus hijos espirituales, a los que él engendró en Cristo, usando correctamente esa frase porque hoy en día también puede ser manipulada. Y el consejo imprescindible. ¿Cuál es el consejo imprescindible? Y le voy a decir cuál es y le voy a decir por qué es. Y necesito que usted me preste atención. El consejo imprescindible, y está en Hebreos, capítulo 10. Y vamos a hablar de este texto porque este texto también es usado para manipular. O sea, hay que discernirlo y correctamente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Por qué usted va a buscar una congregación? ¿Por qué no dejar de congregarse? ¿Por qué es importante congregarse, amado? No, escuche bien. Hay manipulación en la manera en que este texto se usa. A veces. Hay ministros que usan el texto y dicen, para condenar a la gente, para asustarlos, para decirle, ¿sabe qué? No viniste el miércoles al servicio y lo azotan con el texto. No viniste a la vigilia, lo azotan con el texto. No viniste al ayuno, lo azotan con el texto. Lo hace sentir a usted culpable. Hay personas que tienen que trabajar. Hay pastores que no se han dado cuenta que hay gente que tiene que trabajar. Hay gente que trabaja horarios largos. Hay gente que trabaja de noche. Sí.
No pueden estar ahí en cada reunión, amado. Están trabajando. Y ahí están azotándolos con el texto, no dejando haciéndolos sentir culpables. Y están ellos trabajando duro para proveer para su familia. Y aparte se sienten culpables porque le están diciendo que no se están congregando y eso es pecado. Así le dicen. Esto es un consejo bueno, amado. Hay que tomarlo como un buen consejo, pero no una herramienta de manipulación. Es un buen consejo. Por eso prestemos atención a esto. No dejando de congregarnos. ¿Por qué no dejarnos de congregarnos? Le voy a decir por qué. Le voy a decir el por qué. Y no es para satisfacer las demandas de un pastor o de una congregación. Pero le voy a decir por qué. Porque los creyentes, le voy a dar el texto aquí, necesitan comunidad para poder crecer. Verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, esto es Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, diga conmigo unido, entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Necesitamos congregarnos porque cuando nos congregamos, unidos por las coyunturas, podemos crecer. Tú no puedes crecer solo. Tú no puedes crecer en un vacuum, en un vacío. No es la manera en que el Señor diseñó la iglesia. El Señor diseñó la iglesia, hablando de iglesia con mayúsculas, el cuerpo de Cristo, este organismo, para que creciera juntos. Juntos crecemos. Tú necesitas a tus hermanos para crecer. Sí, Colosenses capítulo 2, verso 19. Este es el por qué es importante congregarnos. 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, con mayúscula, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, note aquí la palabra nutriéndose, y uniéndose por las coyunturas, como las partes del cuerpo que se unen, y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está. Me lo voy a llevar y a un paso más antes de irnos hoy. Y es el modelo de la iglesia primitiva. Y si usted viene conmigo a Hechos capítulo 2, vamos a ver el modelo primitivo. Usted sabe ya que el templo era el templo judío que estaba en pie para los judíos que se convirtieron a Cristo ahí en Jerusalén, no entre los gentiles, en Jerusalén. Los templos que existían entre los gentiles en Corinto y esos lugares, Éfesos, eran templos de la diosa Diana, eran templos paganos. Los cristianos, los creyentes se reunían en casas. Pero aquí todavía estaba en pie el templo de Jerusalén. Dice, y perseverando unánimes, pero eso quiero que preste atención aquí. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esto es importante, amados. Comer juntos. ¿Cómo no? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la característica central de este texto? Que ellos estaban siempre juntos. Tenían unidad, tenían compañerismo. En el griego sería koinonía. Estaban juntos. Si usted toma todo esto que yo le di hoy, tome nota. Y usted toma el estudio que di en cuanto a 20 características de lo que es una secta y lo pone junto, yo le digo que si usted en oración empieza a buscar un lugar que se predique sana doctrina, usted lo va a encontrar, amado. Hay congregaciones sanas todavía en Latinoamérica. Hay pocas, a veces es difícil encontrarlo. Usted va a tener que buscar y buscar y buscar, pero yo voy a orar de que usted encuentre el lugar. Es mi oración, amado. Y se lo digo a todos los que me escriben. Es mi oración que el Señor le guíe a el lugar correcto. Aquí le voy a dejar más material y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.